de nuevo para los que estuvieron ayer. Oremos a nuestro Dios antes de ver lo que tiene en su palabra para nosotros. Señor nuestro, te damos las gracias otra vez por el privilegio de estar reunidos entre hermanos, bajo la sangre de Cristo, que es lo que nos une. Pido, Señor, que obra Espíritu Santo en nuestros corazones. Pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdas, por si acaso, alguna, Navidad, otra ocasión en la cual se le regaló a algún niño algo y en vez de ser gozoso, fue muy mal agradecido? Como que se puso a llorar o enfadado, que no era lo que quería. Claro que es un ejemplo quizás hasta gracioso, menos para los padres, que intentarían enseñarle el ser agradecido, pero de manera más seria, digamos, ¿eres agradecido? ¿Eres una persona agradecida en tu vida por lo que el Señor está haciendo, por lo que tienes? ¿O eres una persona que se queja de su situación, que no está agradecida de su situación en la vida? Y la actitud que tenemos, o el ser agradecido o no, revela mucho de nuestra fe en nuestro Dios. Y estamos entonces viendo un pasaje en esta noche que nos contesta la siguiente pregunta: ¿por qué necesitamos dar gracias a Dios? ¿Por qué necesitamos dar gracias a Dios? Estamos en el libro de Filipenses. Pablo escribe a Filipenses desde la cárcel romana. Está en prisión en Roma y es desde ahí que escribe la carta a los filipenses. Sabemos que está en la cárcel porque lo dice varias veces en la carta, y entonces está bien clarito, ¿no? En el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Pensamos que este es el primer encarcelamiento de Pablo en Roma por lo del pretorio, que podría ser otra guardia, pero más probable que es el pretorio, o sea, la guardia imperial romana. Y pensamos que es así, que es la primera vez que fue encarcelado en Roma, porque está hablando con un tono de que él quiere estar otra vez con ellos. Y tiene este anhelo. Y esto corresponde al final del libro de Hechos 28, cuando estuvo 2 años en Roma. Y creemos que hubo otro encarcelamiento después, no documentado en Hechos, que corresponde a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 4:6, encarcelado, piensa que ya va a ser la hora de su mártir, donde va a ir a estar con su Señor. Pablo escribe por varias razones este libro. Da gracias a hermanos que han dado dinero. En el capítulo 4 también mandaron un representante, ¿no? Epafrodito, representante de la iglesia, y vemos de nombre Epafrodito. Escribe también para ayudarlos a estar unánimes frente a oposición, falsas enseñanzas. Vemos en el capítulo 3 al principio. Creo que la razón principal, además de tener un tono de gozo a través de toda la epístola, él escribe sobre todo para que ellos sean unánimes por la causa del Evangelio. En el capítulo 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente,
oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y suelen haber dos, digamos, posiciones sobre lo fundamental, o el gozo o la unidad. Yo entiendo que hay un tono de gozo y habla mucho de la unidad en el Evangelio. Vemos que hay exhortación a no murmurar en el 2, creo que es 14 o por ahí. En el 4.2 habla pues a dos mujeres que dejen de pelear, ¿no? Entonces hay problemas de unidad que están desarrollándose y habla que deberían considerarse el uno al otro. En el capítulo 2, mucha énfasis en cuanto a la unidad. En fin, esto es el panorama, digamos, global de la carta. Y lo que pasa es que él está en la cárcel, ha mandado otra vez a Epafrodito, no sabe cuándo va a verlos otra vez, y Pablo pues está pasándolo, digamos, difícil, ¿no? No es muy agradable estar en la cárcel queriendo ayudar a gente y claro, puede orar, manda la carta, pero no puede hacer muchas cosas más que esto. Y yo digo, bueno, ¿cómo reaccionarías tú ante esta situación? Pues no lo sabemos, no estamos en esta situación. La pregunta más bien es, ¿cómo reaccionas en tu situación corriente dentro de lo que el Señor ha permitido en tu vida? Vemos entonces el primer punto de la enseñanza que vemos en el pasaje, pero antes de llegar ahí, leamos el pasaje de hoy, Filipenses 1, 3 al 8. Filipenses 1, 3 al 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces aquí Pablo, en esta situación, la manera con la cual responde es dando gracias, ¿no? Es lo que él dice en el versículo 3. Entonces lo que podemos sacar de este ejemplo de Pablo, en el 3:17 dice, imitadme a mí y a otros que andan de tal manera. Y Pablo dice en 1 Corintios 11:1 de imitarle porque él imita a Cristo. No es que él es el fin en sí mismo, ¿no? Entonces, esta acción de gracias pues es para nosotros imitar. Y tenemos que dar gracias a Dios por la participación de los hermanos en el Evangelio. Eso es lo que vemos en los versículos 3 al 5, ¿vale? Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por la participación de los hermanos en el Evangelio. En esta acción de gracias, él da gracias a su Dios, ¿no? Tiene una relación personal, es su Dios, a mi Dios. Y vemos que no es un Dios, es su Dios. Y es el único Dios. En el capítulo 2, versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, está hablando de que en un momento llegaremos en la historia en el punto en el cual todos doblarán la rodilla. Y va a ser desde el infierno o en el cielo, todos reconocerán el señorío de Jesucristo y para la gloria de Dios Padre. Entonces él da gracias al único Dios. Y Pablo es muy honesto, no dice, bueno, siempre me acuerdo de vosotros, no, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces, cuando se acordaba,
pues oraba por los de Filipo. Y luego dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Así que lo de las oraciones aquí hay énfasis, no siempre y en todas mis oraciones. Pablo ora mucho, siempre en mis oraciones, y no es que él esté orando todo el día. Esta expresión de siempre se refiere que, continuamente o vez y otra vez, o sea, que tiene una relación con Dios de tal manera que a lo diario está llevando sus plegarias ante Dios. Uno piensa, Pablo, a lo mejor darías gracias por todos, pues menos Evodia y Síntique, que habría puesto esa condición, pero no, el vínculo unificador es Cristo y da gracias por todos los hermanos, aun si la situación no es ideal, pues es menos que ideal, está en la prisión, está deseando estar con los hermanos y no puede. Sabe que hay problemas, hay falsas enseñanzas y él está en la prisión. Pues, ¿qué harías tú en esa situación? No lo sabemos, pero ¿qué haces tú en la situación actual que Dios ha permitido en tu vida? ¿Estás dando gracias o estás quejándote? Pablo era gobernado por las verdades eternas y es por eso que él daba gracias. Está enfocado en su Dios y veremos en esta misma porción, pero vemos esto también con otra información que él nos revela cuando seguimos leyendo esta carta, en el capítulo 3, versículo 7 al 8. Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, él considera lo que él había antes de Cristo, pues lo que le ofrece el mundo como pérdida y más allá de esto, como basura, o pues otra traducción pone pupú o estiércol. Dice que lo del mundo para mí no tiene valor. Y entonces, estando en esta situación, ¿cómo es posible que Pablo podía dar gracias a Dios y estar gozoso? Pues la verdad de Dios le controlaba. De tal manera que su situación difícil, complicada, no le gobernaba. Estaba gobernado por lo que Cristo había dicho, por conocer a Cristo, y estaba enfocado, como vamos a ver, en el Evangelio de Cristo, y por lo tanto podía dar gracias a Dios, aun cuando la cosa, pues francamente, no iba bien para nada, ¿no? Del punto de vista del ser humano, pues no iba bien, estaba en la prisión. Y claro, al llevar un tiempo en la fe, sí, Pablo estaba en la prisión, pero estaba en la prisión. O sea, yo he tenido personas cercanas a mí que han estado encarcelados y los he visitado y pues no está bien para nada. Uno no lo está pasando de manera muy bien por la situación presente. Aquí hay la oración, ¿no? La oración podríamos dividir, ¿qué es la oración? Bueno, la oración es uno entregarse con sus plegarias, peticiones, alabanzas al Señor. Y es la parte de abajo del teléfono donde yo hablo a Dios. Y la parte de arriba donde Él me habla, pues es la Biblia, ¿no? Entonces, podríamos dividir la oración en tres partes. Gracias, alabanzas, esa es una parte, acción de gracia, alabanza.
Segunda parte es peticiones para mí o para otros. Y la tercera parte es sumisión o confesión, arrepentimiento. Y vemos aquí pues la acción de gracias y también la segunda parte, ¿no? Ruegos, rogando con gozo. También en la segunda parte de esta oración, versículos 9 al 11, es petición que él hace para ellos. Yo creo que vivimos en una sociedad donde la gente ora muy poco. Somos muy distraídos y realmente nos hace falta, yo incluso, ¿no? No me pongo aparte ahí, necesito estar orando más. Hay énfasis en la palabra de Dios sobre el orar, pues creo más de lo que yo hago, que estamos haciendo como iglesia. Y hay un paralelo aquí interesante a la oración que Pablo tiene aquí en Tesalonicenses. No sé si habréis notado o pensado, pero acción de gracias, la oración y el gozo en Tesalonicenses, ¿no? ¿Dónde encontramos eso? En capítulo 5, versículos 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Y vemos que, bueno, eso era parte del núcleo básico que Pablo tenía, pues, en su vida, ¿no? El fruto del Espíritu, que es gozo, ¿no? Y esa disciplina de la oración, una actitud que da gracias a Dios, porque si no estoy dando gracias a Dios por mi situación, o aun si estoy en la situación y que me quejo, me enfado, estoy diciendo: Dios, ¿qué estás haciendo tú? O sea, que yo creo que sé mejor que Dios lo que debería pasar. Luego el gozo, pues se nos vende muchas maneras de ser gozosos o muchas maneras de como salir de una situación para tener gozo, ¿no? El pensamiento positivo. A ver si tú repitiendo cosas o, no sé, es una tontería realmente porque es muy vacío, superficial, no tiene raíces en nada. A lo mejor en esto o en otro asunto temporal, uno encontrará, sí, cierto gozo, cierta felicidad, pero Pablo está hablando aquí de un gozo que está arraigado en promesas verdaderas y eternas, un gozo sólido y duradero. Y no es un gozo fingido de que tú tienes que venir a la iglesia el domingo con una sonrisa como si todo va bien. No, todo no va bien. Hay pecado. Para Pablo todo no iba bien. Pero aún en esta situación, y Pablo luchaba, no es que Pablo pues estaba como encima de nosotros como superapóstol. En el capítulo 3, versículos 12 al 14, habla de cómo él no ha llegado. Y claro, por otros libros que él ha escrito podemos ver esta evidencia también, ¿no? Entonces, dominan tus situaciones y deseos temporales, buscas gozo, gratitud en cosas temporales o en lo que el Señor nos ha dado. Dominan tus deseos temporales de tal manera que estás mal agradecido o puedes en tu situación dar gracias a Dios. Luego el pasaje continúa y nos da una razón por la cual él estaba dando gracias a Dios. Fui al capítulo 3 para ver, digamos, evidencia muy clara de esto, pero quedándonos en estos versículos vemos esto también. Da gracias a Dios, ¿por qué? Pues por la comunión en el Evangelio. El Evangelio estaba al centro del pensamiento de Pablo. Agradecido por lo que Dios estaba haciendo. Pues habían cosas que iban mal, pero agradecido por su comunión, su participación en el Evangelio del primer día hasta hoy.
En Hechos 16, unos 10 años atrás más o menos, Pablo fundó la iglesia en Filipos. Y ellos habían estado participando, sembrando semilla, creciendo en la fe, y también no era la primera vez que ellos habían ayudado dando dinero. Eso era evidencia, ¿no?, de su amor por el apóstol Pablo. Entonces, creo que esto se refiere a la participación general, pero también hay énfasis en su participación en lo de la ayuda para con Pablo. Filipos no era cerca de Roma, ¿no? Se habían enterado, a lo mejor Pablo llevaba ahí, no era por WhatsApp, pues llevaba ahí, no sé, un añito, digamos, en la prisión. Por alguna manera, pues se habían enterado y mandaron a gente para ayudarlo y con ayuda. Y Pablo apreciaba mucho esta muestra de amor, dado que él estaba con necesidad. O bueno, había estado algunas veces con necesidad y otras veces no, pero agradado por la obra del Señor a través de ellos. Y Pablo da gracias por su participación, ¿no?, en el Evangelio, pero da gracias más fundamentalmente por otra cosa. Si seguimos el pensamiento del pasaje, doy gracias, hay oraciones, hay gozo por la comunión en el Evangelio, estando persuadido. Esto es lo fundamental de la acción de gracia de Pablo en el versículo 6. Y creo que entonces también corresponde a la idea principal del pasaje. Tenemos que dar gracias por los hermanos, persuadidos que Cristo terminará lo que comenzó. Y entonces Pablo podía dar gracias. ¿Por qué? Tenía los ojos en la promesa de lo que Cristo iba a acabar. Él sabía que, aunque había una situación temporal difícil, sabía lo que el fin era. Y con los ojos ahí, pues iba bien. El problema es que los ojos, por la situación, pues llegamos a tener solamente la visión de corto alcance y dejamos que la situación, pues, controle nuestra mente, olvidándonos de las promesas del Señor. Pero con los ojos fijados en la verdad, pues pase lo que pase, hasta perderlo todo, estar encarcelado, estaba dando gracias. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pues la buena obra aquí se habla de, en base a que nos hemos convertido, pues el Señor nos está transformando poco a poco en la imagen de Él, ¿no? En 2 Corintios 3:18 es lo que dice. Entonces aquí hay en parte, digamos, una exhortación a seguir adelante en ser transformados poco a poco en la imagen de Cristo, pero también esa certeza nos da una seguridad. Juan habla en San Juan 10:27-30, que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. El Señor dice estas cosas y también dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Todo aquel que se convirtió, que tiene una conversión genuina, será perfeccionado. La salvación es eterna. Ahora, es cierto que hay cabras entre las ovejas. Hay gente que profesaron la fe y dejaron la fe, y eso duele. En 1 de Juan 2:19 nos explique qué pasa con estas circunstancias. Y dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, algo así. O sea que se fueron porque la verdad es que nunca hubo, aunque pareció, pues una conversión genuina. Y entonces Pablo no da gracias por las cabras, da gracias porque sabe que todo aquel que el Señor salvó, Él terminará esta obra. Y está agradecido, confiando
en la obra del Señor. Y debemos ser agradecidos, alegrados, con mucha ilusión de que nuestra salvación se terminará. Y aún así, la salvación no es enfocada en nosotros. Dice, ¿no?, en el versículo, el día del Señor Jesucristo. Entonces, es el día del Señor y estamos aquí para nuestro Señor. Entonces, que estemos andando con los ojos hacia el día del Señor Jesucristo. El día del Señor Jesucristo, pues podría, y muchas veces se refiere a un periodo de juicio, pero también refiere a la salvación de cuando Cristo volverá para los suyos, y entiendo que aquí pues se refiere a esto en este contexto. Y entonces, hermanos, hay situaciones en la iglesia, ¿no?, que yo no conozco de nada de situaciones aquí. Entonces, pero hay situaciones que surgen en las iglesias porque, bueno, es lo que pasa. ¿Estás agradecido por los hermanos? ¿Estás dando gracias a Dios por su obra en los hermanos? ¿O te estás quejando de lo que está pasando? Hay que estar agradecido, orando el uno por el otro, según el ejemplo que vemos aquí. Luego Pablo continúa y dice algo acerca de los versículos 3 al 6, ¿vale? Él dice que está dando gracias, orando, gozoso por la participación de ellos, también porque sabe que Dios cumplirá su obra. Y habla entonces de cómo él se siente acerca de esto, acerca de lo que él acaba de decir. Y entonces el punto siguiente en el versículo 7 es que debemos sentirnos agradecidos por los hermanos que participan en el Evangelio en las buenas y malas situaciones. Él habla aquí de un sentimiento, o bueno, se traduce así, pero no es una mera emoción, sino que más bien la palabra se refiere a un pensamiento que afecta toda la disposición de uno, de tal manera que mueve uno su actitud y su disposición. Lo del todos es repetido, ¿no? Repetido. Entonces Pablo hace énfasis en toda la iglesia, no tiene favoritismo. El vínculo unificador pues es el Evangelio, no es que pues yo me llevo bien con este, no, eso no es un club social en el cual participamos. Estamos juntos porque estamos todos bajo la sangre de Cristo. El todos repetido aquí. Por cuanto os tengo en el corazón pues en el lenguaje bíblico se refiere al centro de la persona, ¿no?, donde la voluntad, el intelecto, las decisiones se toman y también de ahí proceden pues las emociones. Entonces, dice que es junto que él siente esto porque los tiene en el corazón, y habla de pues la participación de ellos, ¿no? Otra vez aquí enfatizando la participación de los de Filipo. Y dice que los tiene en el corazón en sus prisiones, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Entonces Pablo, encarcelado, pues estaba, defendiendo su causa, ¿no? Pero también defendiendo el Evangelio, confirmando lo que había pasado. Y vemos que él tiene bastantes oportunidades de hablar del nombre de Cristo en sus prisiones. Al final del versículo 7 dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
esa participación que había habido desde el principio podría referirse pues a la gracia de Cristo, ¿no? Que es la gracia de salvación. El Señor nos da lo que no merecemos. Pero yo creo que por el contexto habla de gracia de poder pues sufrir por la causa del Evangelio, porque está en este mismo contexto y también porque esa idea se repite 2 veces en la carta. Se habla de manera semejante en el 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces ve esto como un privilegio, pues de sufrir por el Señor. Claro, si uno sufre por sus tonterías, pues es una pena, pero es un privilegio poder aún sufrir, estar con Cristo en los tiempos fáciles y también difíciles. Y también vemos este pensamiento en el capítulo 3, versículo 10, donde Pablo habla de la excelencia del conocimiento de Cristo, que conocer a Cristo pues es superior a todo, aunque si Él lo ha perdido todo, pues no pasa nada. Y dice que está deseando conocer a Cristo en la resurrección, pero también ahora, a medida que Él sufre, está conociendo más a Cristo, que este sufrimiento pues está haciéndoles conocer a Cristo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está agradecido por el privilegio que él tiene de servir a Cristo, aún esto involucrando pues sufrimiento. Uno dice, bueno, pues es un estándar un poco alto, ¿no? El mundo nos vende gozo en cosas, en estatus, podemos nombrar muchas maneras. Y Pablo nos está diciendo las cosas no, la causa sí, la causa del Evangelio. Es ahí que hay gozo. Hay gozo, hay agradecimiento verdadero en la causa del Evangelio. Y nuestra actitud, pues, en medio de dificultad, revela mucho nuestra creencia en Dios. Vemos aquí una actitud que demuestra el fruto del Espíritu. Y cómo, entonces, estamos reaccionando cuando pasamos pruebas como Pablo. Claro, si todo va bien, sí, gloria a Dios, estoy gozoso, que el Señor me dio esto y esto, pero es cuando va mal que se revela, pues mucho más, la creencia profunda del corazón de uno. Es ahí que luce, pues, el carácter de uno. Claro, lucha hay, pero revela esto el corazón de uno. Pablo estaba agradecido que ellos, aún teniendo la mejor ciudadanía que uno podía tener en el mundo, la romana, pues ellos habían participado con él, identificándose con Cristo, aun si había persecución. Entonces dijeron, bueno, César y esta ciudadanía, pues ahí, que se queda ahí, nosotros somos de Cristo. Y Pablo estaba muy agradecido por esta obra del Señor que él iba a perfeccionar. Que bueno, la perfeccionó en el caso de ellos y perfeccionará la nuestra para su gloria y por su gracia. Pablo concluye esta acción de gracia en el versículo 8 y reitera, realmente poniendo énfasis en lo que él ha dicho en el versículo 7. Y podemos ver aquí entonces que, podemos decir acerca de nosotros que Dios sea testigo de que tenemos un amor por los hermanos, un amor de Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros.
Hay algunas traducciones que dicen aquí, cómo os añoro, y creo que rinde el sentido de la palabra mejor. Habla de un deseo intenso de ellos, el querer estar con ellos. Y sencillamente está diciendo, bueno, nadie puede conocer la intención del corazón de uno, solo Dios lo sabe, y lo digo, que Dios sabe que soy sincero cuando os digo lo que os digo, que os amo, os añoro, deseo estar con vosotros, a todos vosotros, ¿no? No menos Evodia y Sintique, con el entrañable amor de Jesucristo. Y lo de las entrañas, pues hablando de aquí de un amor de lo más profundo de mi ser, que involucra a toda mi persona. Y hay que distinguir algo aquí. Cristo es primero, ¿no? Es el amor de Cristo para con Pablo, que entonces es reflejado en su expresión, que él ama entonces a los hermanos. Dios está al centro, ¿no? Doy gracias a mi Dios, versículo 3. El Evangelio, el versículo 5, persuadido que Cristo pues perfeccionará esta obra, ¿no? En el 6, el Evangelio en el 7, en el 8, Dios me es testigo, el amor de Jesucristo. Cristo era primero y por esto pues se reflejaba gozo, acción de gracias. Entonces, Pablo sí conocía mucho, pero no era, y exhortaba también, ¿no?, contra un conocimiento de Corinto, que se hincha la cabeza y pues no resale nada. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Conocía a Dios y uno tiene que conocer a Dios para que entonces resulte en la vida práctica fruto como ser agradecido y gozoso y persona que ora. Entonces su creencia era muy evidente, su espiritualidad era muy práctica, no era mera teoría. Así que hay agradecimiento, gozo, oraciones constantes por la causa de Cristo y su Evangelio, confiando en las promesas de que Cristo cumplirá su obra. Eso es muy diferente a lo que él exhorta, ¿no?, de no pelear, no ser centrado en sí, no murmurar, no buscar satisfacción en otras cosas. Así que esto es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida y de manera muy tangible, ser agradecido por los hermanos. Y yo recuerdo una vez que estaba enfadado contra una persona y que otra persona en la fe me dijo, bueno, pues da gracias por esa persona. Y practicando esto sinceramente, no de manera fingida, realmente obra en nuestro corazón. Dar gracias a Dios no por las cosas tontas, no por los pecados de alguien. Pablo no está diciendo, demos gracias a Dios y no corregir lo pecaminoso. Él da gracias a Dios. Eso no es una excusa que yo pueda decir, bueno, pues que se han agradecido por mí aún si yo... No, para nada. Lo que nosotros tenemos que pensar aquí es que nosotros seamos agradecidos, ¿no? Que nosotros seamos gozosos. Y vemos que Él trata con asuntos pecaminosos, pues de unidad, de falsas enseñanzas y tal, que esto no es permitido. Pero dentro de este cuadro, ser agradecido por lo que el Señor está haciendo. Agradecido por los hermanos, orar a Dios por los hermanos. Y reitero que nuestra actitud, en medio especialmente de situaciones difíciles, revela de manera muy profunda nuestra creencia verdadera que hemos profesado en Cristo. Así que, hermanos, seamos agradecidos a Dios
por la participación de los hermanos en el Evangelio, persuadidos que Cristo terminará lo que comenzó. Que el Señor nos ayude pues a reflejar ese fruto del espíritu de ser agradecido y también de gozo, orando a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra.